Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 22 de junio, en esta 12ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a San Paulino de Nola, obispo, y a los santos Juan Fisher, obispo, y Tomás Moro, mártires. San Paulino de Nola nació en el 355 en Burdeos, donde el padre era empleado imperial de una rica familia patricia romana. Con la ayuda de San Ambrosio y San Agustín, se convirtió y se bautizó a los 25 años. En España se casó con Teresa. Ante la muerte prematura de su hijo, ambos resolvieron dedicarse totalmente a la ascética cristiana en Cataluña, distribuyendo sus riquezas a los pobres. Fue escritor, monje, sacerdote y luego obispo de Nola, donde fundó un hospicio y monasterio y se ocupó de los necesitados de la Campanía. Murió en el año 431. Santos Juan Fisher y Tomás Moro, obispo y mártires. En 1935 el Papa Pío XI, al canonizar el mismo día a estos dos santos, que pagaron con la decapitación la valentía de defender la propia fe, los señaló como dos ejemplos de fidelidad que hay que proponer a los cristianos de nuestro tiempo. La Segur del Verdugo, que truncó sus vidas en 1535, cayó también sobre muchos otros católicos, cuyo único delito fue el de no haberse adherido al llamado Acto de Supremacía, por medio del cual el año anterior el rey Enrique VIII se había proclamado jefe de la Iglesia Nacional Inglesa, porque el Papa había declarado que no le podía conceder el divorcio de la primera esposa, Catalina de Aragón, para casarse con Ana Bolena. Los dos santos que se conmemoran hoy son las víctimas más insignes de las inaceptables pretensiones del rey. Juan Fisher nació en Beverly en 1469 y fue ordenado sacerdote a los 22 años. Como su amigo Tomás Moro, fue un hombre de gran cultura, pero a la vasta erudición que hizo de él un auténtico hijo de su época, unió un gran celo y una total abnegación en el ejercicio de sus deberes de obispo de la pequeña diócesis de Rochester, para la que había sido elegido en 1504, junto con el cargo de canciller de la Universidad de Cambridge. Aceptó serenamente la condena a muerte, que fue ejecutada el 22 de junio de 1535, un mes después de su elevación a la dignidad cardenalicia, con la que Pablo III quiso honrarlo por su fidelidad y su valentía. A los 15 días fue decapitado Tomás Moro, culpable también de no haber reconocido al rey la pretendida supremacía espiritual. Había nacido en Londres en 1477 y en su juventud había querido consagrarse a Dios en un monasterio cartujo, pero siguió la carrera de abogado, llegando a la cumbre de la fama con el nombramiento de canciller de Inglaterra en 1529. Tuvo 4 hijos y siempre fue de conducta ejemplar. Se levantaba a las 2 de la mañana a rezar y a estudiar hasta las 7, y luego iba a la misa. No interrumpía sus piadosas prácticas ni siquiera cuando lo llamaba el rey. Fue encerrado en la Torre de Londres mientras se le seguía el proceso, que tuvo lugar el 1 de julio de 1535. En ese tiempo escribió El diálogo de la confortación contra las tribulaciones, una de las obras maestras de la literatura inglesa. Valiente y sereno, en el patíbulo tuvo la fuerza de bromear con su verdugo diciendo: «Ayúdeme a subir, para bajar me las arreglaré solo». Rezó el Salmo Miserere, es decir, el 50. Se puso la venda en los ojos e inclinó la cabeza sobre el cepo. Durante un mes fue expuesta su cabeza sobre un palo en el puente de Londres. Después su hija predilecta pagó una buena suma para rescatarla y que no fuera echada al río. Es también famosa su obra Utopía y su oración por el buen humor. Pidamos pues la poderosa intercesión de los santos Juan Fisher y Tomás Moro, obispo y mártires. Y para hoy, lunes 22 de junio, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 5. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo».
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, cuán importante es escuchar la palabra que se proclama. Y vale la pena escuchar lo que dice el comentario bíblico de Lección Divina del Pan de la Palabra. Es parte del Evangelio de San Mateo 7:1-12. También se compone de 3 dichos en los que se vinculan el prójimo y Dios desde el tema del juicio. El primer cuadro inicia con un imperativo: no juzguen, o crinó, a partir del cual el evangelista desarrolla el tema de la medida justa de las relaciones humanas. Juzgar no aparece en este evangelio en términos legales, sino que se trata de señalar a los demás desprovistos del amor y la misericordia que caracteriza a los hijos de Dios. Antes de este capítulo, San Mateo había presentado el tema de la misericordia de Dios como una exigencia para el seguimiento, y por tal razón retoma en este lugar el argumento de no juzgar con dureza de corazón. Según el texto, el juicio contra los otros recae sobre la persona misma, pues las palabras que se expresan dicen a su vez algo de sí. El objetivo del Evangelio es mostrarle al creyente que la misma regla rige también delante de Dios. No juzguen para que no sean juzgados. Bueno, cuán importante es entonces pedirle a Dios que nos ayude a no juzgar al prójimo. Sí, porque sabemos que existe la crítica constructiva, que supone llamar a alguien de cara a cara y decirle todo lo bueno que tiene y también aquellas cosas que debe de mejorar. Y eso construye su vida, por eso se le llama crítica constructiva. Pero muchas veces juzgamos al prójimo a primera vista, de tal manera que hablamos cosas malas, levantamos falsos, y eso es lo peor del pecado de juzgar. Levantar falsos, cosas que la persona no tiene, no ha hecho y que nunca ha pensado en realizar, pero que nosotros por nuestro odio, por nuestra envidia, por nuestro orgullo, por nuestro ego y por todo aquello que viene del enemigo y que oscurece el corazón, le señalamos. ¿Por qué? Porque la persona que no está segura de sí misma, que no ama a Dios, y aquella persona que siente al prójimo como una amenaza, se goza cuando ve que los demás le señalan, cuando ve que el prójimo se equivoca, cuando ve que aquel a quien le levanta un falso le va mal. Y nosotros debemos entonces de no juzgar para no caer en esa trampa del enemigo. Y si alguien nos juzga, no caigamos en la trampa de juzgar y nosotros también caer en la misma actitud. Más bien hoy el texto nos dice: con la medida con la que midan, los medirán. Si nosotros juzgamos, si nosotros hablamos mal del prójimo, si nosotros criticamos al prójimo, de esa misma forma pasará con nosotros. Por eso, detengámonos un momento, pensemos en hacer mejor las cosas y veamos las cosas buenas que los demás tengan. Sí, porque de lo contrario también hablarán mal de nosotros, de lo contrario también nos acecharán y de lo contrario también nos van a señalar todo lo malo. Y hoy termina el texto recordando: sí, hipócrita, sácate primero la viga que tienes en tu ojo y podrás ver bien, para sacar la paja que lleva tu hermano en el suyo. Queremos muchas veces sacar la paja del ojo de mi hermano. Queremos señalarle muchas cosas sin darnos cuenta que nosotros no tenemos solvencia moral, que nosotros estamos cayendo en cosas peores que los demás. Por eso hay que pedirle a Dios que nos ayude. Si nosotros tenemos amor, evidentemente nos vamos a dar cuenta que el Señor nos perdona. Nunca, jamás Dios, que puede hacerlo y que debe de hacerlo, nos juzga. Y nosotros que no debemos y no podemos o no deberíamos juzgar, juzgamos, ¿sí? Y por eso nunca va a juzgar a aquella persona que se siente amada por Dios. Nunca va a juzgar a aquella persona que ha sido perdonada por Dios, porque nada más se va a fijar en sus propios males y se va a alterar y a ofender por sus propios pecados, no por los del prójimo. No pierde tiempo viendo los pecados del prójimo. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver nuestras propias necesidades, nuestras propias carencias, ¿sí? Y así no caer en señalar cualquier defecto que los demás puedan tener, sino pedirle a Dios que les ayude, pedirle a Dios que les dé fuerza para vencerse a sí mismos cada día. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.